Buenos días, vamos a comenzar la segunda clase dedicada al sentido de las operaciones, que es la primera unidad que aparece en el curso, y vamos a hacer concretamente la hoja de ejercicios 2, que la tienen colgada en el propio curso, y vamos a ir haciendo las actividades para que ustedes luego puedan hacer la tarea. En la primera actividad nos dicen: Javier quiere renovar su consola por otra más moderna y ha encontrado estas dos ofertas en internet para los mismos productos. Oferta 1 nos va a costar 295 euros. El cable va a costar 39,99 euros y se puede acceder a un descuento de 90 euros si se entrega su consola usada. Mientras tanto hay una oferta 2, vamos a describirla, que dice que la consola cuesta 245, el cable cuesta 34,99 y dice que la oferta se completa con un regalo. Aquí hay un regalo de un juego por un valor de 25 euros y una tarjeta de 20 euros. O sea que nos estarían haciendo una oferta con unas 45 euros aquí. ¿Cuál de las dos ofertas, de su punto de vista, es más interesante? Bueno, pues aquí un poco depende también de cuál es la situación de cada uno, ¿no? Vale. Entonces nosotros tenemos en la primera oferta, pues que si tenemos una consola usada, la oferta 1 sería sumar 295 más 39,99 y esto nos daría 334,99. Si estuviera usada, si tuviéramos una usada, pues habría que descontar. Y esto daría 244,99 euros. Vale. En la oferta 2, el precio de la consola es 245 más 34,99. Nos daría 279,99. Y si aceptamos el regalo, que sería pues casi un descuento de quitarle 45 euros, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, esta aparentemente parece mejor oferta la oferta 2, ¿no? Porque si comparamos sin las condiciones, ¿no? Es más, tenemos que pagar menos. Pero además, el hecho de que tengamos que tener una consola usada para que nos hagan un descuento, pues podría servir, si tenemos una usada, podría ser mejor la oferta 1, siempre y cuando no nos interese el regalo.
no nos interese el regalo de la oferta 2. Esa sería la conclusión. ¿Vale? Porque claro, dense cuenta que si yo acepto el regalo, esto baja esta cantidad. Bueno, pasamos a la pregunta número 2. Nos dan una factura de un trabajo de electricidad y todos sabemos que en Canarias se paga IJIC frente al IVA, porque, o sea, en Canarias se paga IJIC porque es el acuerdo que se firmó cuando la entrada de la Unión Europea. En el resto de la península y en Europa ese impuesto se llama IVA y no tiene la misma fiscalidad. Dice, comprueba que la cantidad de IJIC es correcta. Es decir, en esa factura que vemos, el precio del trabajo sería 82,66. Y nos dicen que hay que aplicarle un 7% de IJIC. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que eso se puede calcular como el 7% es 0,7, 7 partido entre 100, ¿no? Es lo mismo que 7 partido entre 100, y lo multiplicamos a 82,66. Y esto te daría 5,7862, que para nosotros sería aproximadamente 5,79 euros, porque tenemos que redondear a los céntimos. Y por tanto, es correcta la aplicación del IJIC. ¿De acuerdo? Vamos a otra pregunta que nos ponen ahí, relacionada con una nómina. En la nómina aparecen en dos partes y en la segunda parte hay una serie de descuentos. Dice, observa que en esta nómina el trabajador tiene una cuota de 181,90 que aparece en el segundo recuadro como cuota de contingencias comunes. Es decir, esa cuota de contingencias comunes, 181,90. A partir de ahí, dice en el segundo recuadro, aparecen los conceptos retributivos. Se refiere al que está a la izquierda. Y sale el total, sueldo, trienio y varios que suman en total. Aquí hay un error. Aquí lo que aparece es, si miran la factura bien, el total de lo retribuido sería 3.730,82. O si no, podemos sumar un momentito con la calculadora todas las cantidades que aparecen en el recuadro a ver si es correcto. Lo estoy haciendo ahora para poder confirmar que la factura es correcta y que el fallo se ha dado en el enunciado de la actividad. Y efectivamente lo que está correcto es la factura y lo que está mal es el enunciado. Entonces tenemos que poner esa cantidad que hemos puesto en pantalla. Y a la derecha están los descuentos. Muy bien. La cuota antes mencionada, MUFASE, que vendría a ser la mutualidad de los funcionarios, y el IRPF, que es el impuesto de la renta de las personas físicas.
Bueno, pues como ven, indicar cómo se expresan los decimales y los miles en estos productos financieros, facturas y nóminas, pues estamos todos viendo que la coma va después con un puntito, ¿vale? A partir del puntito, y las cifras de 1000, la unidad de 1000 con una coma, si se fijan. ¿Qué porcentaje se paga en esta nómina de cuota de la seguridad social? Acuérdense que la seguridad social, en este caso, vendría a ser lo que aparece aquí en Mufase, ¿de acuerdo? 50,42 es la cantidad que se paga, ¿vale? Y la tenemos que aplicar a esta cantidad que está aquí, a la cantidad de 3.730,82. Entonces yo estoy pagando de Mufase 50,42. Y tenemos que calcular el porcentaje. Entonces lo podemos hacer calculando esto entre el total o con una regla de 3. Sería 0,0135, que si lo expresamos en porcentaje sería 1,35%, multiplicándolo por 100. Que puede ser que a lo mejor la cuota de Mufase esté relacionada con el sueldo bruto, o sea, con el sueldo base, mejor dicho. Si está hecho con el sueldo base, en la factura aparece, en la nómina aparece que es 1.238,68. Pues lo mismo. Repito, es un poco saber con quién se relaciona la cuota de la seguridad social, si con el total, con el sueldo bruto o con el sueldo base. Haríamos lo mismo. Sería 0,0407, pondríamos aquí, y esto sería un 4,1%. Tiene más lógica esta de aquí, ¿eh? Vale. Después dice, comprueba la suma de los conceptos retributivos, pues eso es sumar, que es correcto, y los descuentos, que eso es sumar las dos columnas. ¿De acuerdo? Entonces, para el apartado C, el tercer apartado, la suma de los conceptos retributivos hay que hacerla con la calculadora. Y efectivamente, si suman toda la columna izquierda, les va a dar 3.730,82. ¿Vale? Y habría que hacer también la suma de los descuentos, que es la columna de la derecha. Y les tendría que dar el 1.146,74. Eso es simplemente coger la calculadora. Vale. Vamos ahora con el IRPF. Vale. Si se fijan en la columna de la derecha, el IRPF, que significa el impuesto de la renta a la persona física, te dicen que es el 24,51%. La duda podría ser a quién le aplicamos esa cantidad, ¿no? Porque como igual que antes, si se aplica el sueldo base de 1.238,68 o se aplica al sueldo bruto. Y lo que veo aquí, según la nómina que nos han puesto, es que ese impuesto lo tenemos que aplicar al sueldo
bruto, es decir, ya con la suma de los conceptos retributivos, es decir, a esto. Entonces calcularíamos 0,2451 por 3.730,82 y efectivamente daría 914,423, que lo pondríamos redondeado como a las centésimas como 42. Y este sería el final de la clase segunda de el sentido de las operaciones.